Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a la rueda de prensa en la que queremos presentaros la nueva Escuela de Financiación Empresarial, fruto de un convenio de colaboración que acabamos de firmar hace escasos momentos entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y representantes de 11 entidades financieras, de las 11 entidades financieras que operan, que trabajan en la región, así como con la Sociedad de Garantía Recíproca de Extremadura, lo que conocemos como Extraval, y la empresa pública Extremadura Avante. Yo quisiera agradecer personalmente, están aquí representados las diferentes entidades, Banca Puello, Juan Pedro, gracias a todos, ¿no? A Banca, Víctor Manuel Ortiz, Banco Sabadell, Raúl Díaz, Banco de Santander, Alfonso Cano y Pedro Antonio Izquierdo, Bankinter, José Romedios Hidalgo, BBVA, José Carlos Criado, CaixaBank, José Luis Campo, Carmen Palacios por Caja Almendralejo, Caja Rural Extremadura, Juan Ramón Gómez, Unicaja Banco, Carlos Martín Forero, Ibercaja, Fernando Planelles, Extraval, Celestino Vegas, Avante, José Matías Sánchez y, por parte de la Junta, que os comenta. Mirad, de hace un tiempo venimos contemplando, venimos reflexionando acerca de la educación financiera, ¿no? en todos los estamentos y a todos los niveles. Y consideramos que es clave, es un factor clave de competitividad en el desarrollo y en el crecimiento de las empresas de nuestra región, especialmente lideradas por pymes, por autónomos, con pocos trabajadores. Comentábamos que el 56% de las empresas en nuestro territorio, en nuestra región, tienen 1 o 2 trabajadores y quisiéramos que esto se viera incrementado y, por tanto, este 56% de empresas pasaran a formar parte del segundo escalón, cuando menos de más de 10 trabajadores, ¿no? Y entendemos que esto puede ser uno de los elementos competitivos, uno de los elementos que apoyen, que refuercen, por tanto, la formación, las capacidades de nuestras empresarias y nuestros empresarios y emprendedores, básicamente que conozcan, más allá de su formación propia, de la formación que han venido adquiriendo y demás, sobre todo un fomento de la actualización, de estar al día, de estar familiarizados con los nuevos entornos, con los nuevos momentos, con las nuevas cuestiones que van surgiendo día a día, con las nuevas coyunturas, algunas que tornan en estructuras y, por tanto, que puedan tener esa formación y esa disposición desde este punto de vista y en connivencia con la colaboración público-privada. Entendíamos que era fundamental acercar a las entidades financieras a este punto, a esta iniciativa, a esta idea. Decir además que desde el primer momento han apostado todas y, por tanto, quiere decir que se identifican plenamente con el tejido, con nuestra empresariado, con nuestro tejido socioeconómico, ¿no? Se trata, al final, de conocer y dominar todos los recursos que permitan hacer una adecuada gestión, una mejor gestión, si cabe, que ya la hacen, de su día a día, en términos financieros y, por tanto, también en términos de inversión y de financiación de sus negocios. Consideramos prioritario establecer, por tanto, este acuerdo marco de colaboración público-privada, el poder dar la oportunidad a los empresarios, a las empresarias, autónomos y pymes de la región de participar, de tratar de aglutinar todos los elementos de formación y de adquisición de capacidades que, por parte de todos los agentes del sistema, están ofertados, están a disposición, pero entendíamos que era una forma también de aglutinarlos, de tener un único canal donde vehicular todas estas iniciativas puestas, como os digo, a disposición tanto por parte de la Administración pública como por parte del entorno privado. Por tanto, posibilitar una mejor y una mayor adquisición de competencias en estos términos, ¿no? De ahí la firma de este convenio conjunto, la creación conjunta de esta Escuela de Financiación Empresarial de Extremadura, que nace con 3 objetivos fundamentales: mejorar la educación financiera del sector empresarial de la región como factor clave para el desarrollo y el crecimiento, como os decíamos, de las empresas extremeñas. Un segundo objetivo, que es ofrecer una oferta formativa unificada en el ámbito de la financiación y de la gestión económica de la empresa,
Y, por último, un tercer objetivo, no menos prioritario, crear ese espacio de colaboración, porque el que venimos abogando en las distintas políticas impulsadas desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y como no, del Gobierno de la Junta de Extremadura, crear ese espacio de colaboración entre recursos públicos y privados para mejorar los conocimientos financieros, conocer nuevas fórmulas y, como os decía, estar al día, adaptándonos de forma resiliente, porque ahora todo es resiliente, para nuevas fórmulas de financiación de proyectos y hacer más viables cualquier iniciativa, cualquier idea, cualquier sueño que cualquier empresario pueda tenerlo, y hacerlo además de forma sostenible. Está dirigido fundamentalmente a todo el tejido socioeconómico, pero queríamos hacer una especial mención a los emprendedores que quieren iniciar proyectos, a empresarios y empresarias que quieren actualizar sus estrategias financieras y consolidar, por tanto, sus proyectos empresariales, a los equipos de dirección, llegar a los equipos de dirección de las empresas con gente con la responsabilidad en las áreas económico-financieras de las mismas, y profesionales de estas áreas financieras que quieran intensificar, que quieran mejorar, que quieran ampliar conocimientos, que quieran estar plenamente al día de cuánto acontece en el sector, ¿no? Específicamente, las actuaciones que se van a desarrollar, pues estamos hablando de facilitar acceso a la financiación, adquisición de competencias en el ámbito de la educación financiera, información sobre nuevos productos, programas e instrumentos formativos y de capacitación para mejorar la apuesta por los proyectos empresariales, tratar de que ningún proyecto empresarial pudiera quedarse en el camino por un déficit de formación o de adquisición de capacidades en este entorno. Para ello, con esta escuela va a estar disponible en la web Extremadura Empresarial, que además creo que está por aquí colocada, de una manera actualizada y continua. Vamos a estar actualizando las diferentes iniciativas que van a ponerse en marcha. Vamos a lanzar de manera actualizada y continua la participación y aportación de contenidos de las partes intervinientes, como os decía, sector público, sector privado, unidos para fomentar esta iniciativa. Una oferta formativa que va a poder crear los itinerarios de aprendizaje personalizados en las distintas áreas de conocimiento. Queremos también que sean los empresarios y empresarias los que nos demanden de forma específica capacitaciones o cursos formativos específicos que podamos entre todas las partes acordar y desarrollar, dando respuesta, por tanto, a las motivaciones y a las necesidades del sector, del tejido socioeconómico. Vamos a trabajar en finanzas básicas, en financiación bancaria, competencias financieras digitales, ayuda, financiación pública, la inversión privada, financiaciones alternativas o plataformas digitales de financiación y finanzas sostenibles. La formación va a poder hacerse tanto a nivel presencial como formación online, dependerá del curso, dependerá de las necesidades, dependerá del momento. Se van a llevar a cabo también webinars para conocer las claves y herramientas en el momento, adaptándonos a la actualidad y en cada momento en función de la moda, en definitiva. Van a llevarse a cabo MOOC de formación en línea, conectados con el mundo y encuentros con expertos del sector o de los diferentes sectores. Ya mañana comienzan las actividades. En principio ya hay un otoño-invierno previsto de diferentes iniciativas que, como os decía, empiezan mañana con un curso que se llama Aprende a invertir en startups, que tendrá lugar en Badajoz. Es un curso online sobre finanzas y emprendimiento digital. Con lo cual, bueno, pues es una cuestión que nace y se pone en marcha, no vamos a dejar pasar el tiempo, ¿no? Por tanto, reiterar esta apuesta de la Junta de Extremadura por las políticas de colaboración público-privada y potenciación del crecimiento, de la actividad económica y con el único objeto, el único fin de que nuestras empresas puedan crecer, puedan nacer más empresas, puedan consolidarse, puedan participar de un crecimiento económico, de una generación y dinamismo de actividad económica, por tanto, con el objetivo de crear riqueza y crear empleo de calidad.
cualquier ayuda formativa siempre redundará en una consolidación de cualquier proyecto que esté en marcha. Y, en definitiva, esto se traduce en un elemento fundamental, un elemento de competitividad, que es lo que queremos enfocar, es lo que queremos transmitir, es lo que queremos que los empresarios, las empresarias autónomos de nuestra región asuman como elemento diferenciador. Tenemos que ser, en un mundo global, mucho más competitivos y, sin duda, entendemos y apostamos desde todos los estamentos porque esta formación, la formación que vamos a implementar, ayude a mejorar esa competitividad. Mejor capacitación, mejor formación, redundará en una mejor empresa sin ninguna duda. Yo nada más, si tenéis alguna pregunta de esto o de cualquier otro tema, simplemente reiterar y volver a dar las gracias a las entidades financieras por su participación y su implicación, que me consta no es la primera vez, siempre que hemos llamado han estado ahí, y que además seguiremos abundando en este o en otros capítulos que vayan surgiendo. Quedo a vuestra disposición. Consejero, ¿el contenido del convenio de colaboración que se ha firmado exactamente? El convenio, básicamente, lo que conlleva es la participación por parte de las diferentes entidades financieras, junto con la empresa pública, o sea, con la administración pública, en desarrollo de este tipo de formaciones. Es básicamente las aportaciones, es unificar todo el tipo de formación, tanto por parte de ellos, la que ellos lanzan desde sus propias entidades como empresas, poder unificarlas y tener un canal, un vehículo para poder transformarlas, ¿no? Para poder, y la capacidad de poder adaptar a las necesidades de nuestras empresas esas formaciones que ellos también tienen disponibles, así como las que podamos impulsar de forma conjunta desde la Administración. Lo que regula básicamente es esa actividad. Sí, me gustaría saber un poco qué salida le daría a empresas, más que emprendedores que tengan una idea, a esas empresas que se ven afectadas ahora mismo en el campo de la financiación, tanto con el tema de la inflación, el aumento de costes de producción, que van mucho más por 25-30%, solo hay que mirar el sector de la construcción, todo lo que ha subido materias primas, y que incluso se encuentran con que su deuda va a más porque el Euribor está subiendo, están subiendo los tipos de interés. ¿Esto tiene algún tipo de salida, esta escuela, a ese aumento de costes que puede hacer que empresas no sigan adelante por la volatilidad que hay ahora mismo? Bien, vamos a ver, como cualquier formación, el fruto no es inmediato. Me estás trasladando un problema existente en este momento. Esta formación puede ayudar a anticipar o a enfocar o a enfrentar esta problemática que pueda suscitarse en un futuro. Periodo corto de tiempo, donde esa formación pueda aportarles algo. En este momento podemos y estamos trabajando en la medida en que los empresarios o empresarias han venido hacia la Administración pública a pedir ayuda, acompañándolos con las entidades financieras, con los diferentes recursos que tenemos por parte de la Administración, tratar de resolver, tratar de colaborar con ellos y con las entidades financieras en resolver su problema. En este caso, están las entidades financieras ofreciendo sus productos, sus diferentes alternativas de financiación y demás. Es un capítulo en el cual no entramos, no podemos entrar desde la Administración pública en esas relaciones privadas o mercantiles financieras entre empresario y entidad, pero sí podemos acompañar y tratar, como estamos con otros programas, tratando de enfocar y de hacer más competitivas a las empresas, tratando de reorganizar programas que están ahora mismo lanzados por parte de la Dirección General de Empresa, en los cuales se ayudaba a identificar las condiciones actuales de la empresa y tratar de dar solución a la problemática, bien fuera de financiación, bien fuera estructural, para poder hacer esa empresa viable y competitiva, acompañándola, si hacía falta, a negociar, a tratar con las entidades financieras en la medida que ellos querían. Ese programa que la Dirección General de Empresa tiene puesto en marcha en estos momentos pasará también a formar parte de esta entente de colaboración público-privada, para que también las entidades financieras, que me consta conocen estos programas, también sean partícipes, pero desde el minuto cero, ¿no? O sea, no tengamos que ir con ellos, sino que estén embarcados desde el minuto cero en este tipo de colaboraciones. Y como le digo, la formación nos dará sus frutos una vez que vayamos adquiriéndola. Evidentemente, el curso de mañana podrá facilitarle a los empresarios
algún tipo de conocimiento adicional, sin ninguna duda. No sé si será para enfocar ese problema que tienen, pero seguro que en ese problema los empresarios están ya inmersos y trabajando de forma denodada con las entidades financieras, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es acompañarlos y tratar de asesorarlos en la medida de lo posible, ¿no? Referencia a que en este curso también va a haber nuevas fórmulas de financiación de proyectos. Explíquenos alguna fórmula nueva. Cuando hablamos de nuevas fórmulas, hablamos de las fórmulas de plataformas colaborativas. Vamos a tratar de explicar, puesto que son escenarios novedosos, no son nuevos, pero sí son novedosos y están en continua evolución. Y aparte, se trata también de que las entidades financieras puedan dar a conocer cualquier producto nuevo o novedoso que surja en el mercado y, por tanto, pueda estar a disposición de los empresarios, ¿no? Básicamente se trata de eso, no te puedo decir exactamente un programa concreto, porque van a tener mucho que decir las entidades financieras en ese ámbito, ¿no? ¿De esto o de otra cosa? ¿Lo queráis? Consejero, sobre la resolución famosa del PERTE, del que podría estar excluida Navalmoral de la Mata, la gigafactoría de baterías de litio. Todavía no se ha producido esa resolución, pero bueno, me imagino que siguen a la expectativa de lo que pueda acontecer con esta cuestión. Quería que lo valorase. Las últimas noticias que tenemos de este viernes, a raíz de la nota de prensa que sacó el Ministerio de Industria, y ya avanzaba la ministra Reyes Maroto, a lo largo del día va a salir la resolución, a lo largo del día de hoy, y los beneficiarios recibirán sus comunicaciones y demás. Yo insistir en lo que el presidente ha venido trasladando y hemos querido trasladar desde la Junta de Extremadura. El proyecto no está sujeto, su desarrollo, su implantación no está sujeta a calificar o no calificar como proyecto PERTE. Hemos trabajado desde el verano, ya iniciamos, pero sobre todo desde el mes de septiembre, en buscar vías alternativas de financiación para poder llevar a cabo este proyecto dentro de los programas tanto del marco de recuperación y resiliencia como otras iniciativas de financiación pública existentes, ya sea el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, ya sea a través de los incentivos regionales y dentro del propio marco de recuperación iniciativas específicas que pudieran cuadrar con las pretensiones de la gigafactoría y por tanto, no es una cuestión que hoy nos vaya a llamar la atención si no estuviera calificado como perteable, ¿no? Permitidme el palabra, ¿no? Con lo cual, bueno, valoración, no vamos a hacer una valoración, pero bueno, adelantar que no nos va a suponer. Seguimos trabajando desde septiembre con la empresa está trabajando la documentación relativa para hacer la solicitud de informe ambiental, que en próximos días va a presentar. Estamos trabajando en la documentación relativa a los incentivos regionales, que en próximos días va a presentar. Estamos trabajando en las cuestiones relativas a la adquisición del suelo, que en próximos días trataremos de formalizar. Y bueno, pues será la empresa la que tendrá que pronunciarse en ese aspecto al respecto de qué valoración hace del resultado, ¿no? De la resolución final. Nosotros, insisto, como Junta de Extremadura venimos trabajando desde septiembre, los equipos en las diferentes consejerías y de forma transversal están trabajando en cada una de las cuestiones relativas a un proyecto, como cualquier otro, y no estamos trabajando con horizonte PERTE de ningún tipo, estamos trabajando con otras líneas, ¿no? Y esperamos que así sigamos. Vaya, la empresa pues se pronunciará cuando llegue la resolución, ¿no? Por tanto, la continuidad del proyecto ha quedado no PERTE, ¿no? Totalmente, totalmente. En esa línea estamos trabajando y independientemente la empresa adoptará o responderá a esa iniciativa, ¿no? Pero, como le digo, los trámites están iniciados, han solicitado ya en el ayuntamiento también el informe de calificación, en fin, o sea, están trabajando como si fuera un proyecto que no requiere, y así lo han trasladado ellos también, ¿no? En ciertos momentos no requería de la financiación vía PERTE. No obstante, y como adelantó la ministra, y eso tendrá que decidirlo la empresa, lo más probable es que salga una segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado y, bueno, pues también tendrán que valorar si les interesa o no les interesa participar en el PERTE. No olvidemos en cualquiera de los casos
el PERTE como tal no son solo el dinero que iba específico dentro de la convocatoria como tal. Hay partidas adicionales y la movilización hasta la fecha, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros que la Administración Pública ha puesto a disposición del sector del automóvil. Es la mayor movilización económica por parte de la Administración Pública, insisto, destinada al sector del automóvil, uno de los sectores industriales con mayor potencia en nuestro país. Y por tanto es una apuesta clara, clarísima al desarrollo de este sector, a la actualización y a la innovación del mismo, ¿no? Gracias. Buenos días, consejero. Buenos días. Muchas empresas en los últimos años han tenido que recurrir a los ERTEs para garantizar sus plantillas y la Junta refleja en los presupuestos una medida precisamente para las personas que estén por debajo del salario mínimo en ERTE, 1.000 euros, una ayuda de 1.000 euros. No sé si nos puede comentar un poco el espíritu de esta medida y algún detalle. Bueno, primero no quiero abundar en una cuestión que no es competencia de esta consejería. Lo único que sí que puedo trasladar es que igual que durante la pandemia se desarrolló una red de protección para las personas más vulnerables, en ese sentido ya apostamos por suplementar las cuantías hasta igualar el salario mínimo interprofesional. Es lo que vamos a seguir haciendo y es básicamente el espíritu de esa iniciativa que los compañeros de la Consejería de Educación y Empleo están trabajando en el desarrollo y en poner negro sobre blanco, en definitiva, cómo se va a regular, cómo se va a llevar a cabo, como complemento también a esa red que el Gobierno de España reguló y que está vigente cuando se activen los diferentes PERTEs, ¿no? Ya lo hizo para el tema de las agencias de viaje. Nosotros lo que queremos es complementar y suplementar para que el trabajador, que en definitiva siempre suele ser el eslabón más débil de esta cadena, se vea apoyado, se vea suplementado y, por tanto, desde esta Administración Pública vamos a seguir siempre apostando por que nadie quede atrás y esta, bueno, pues es una iniciativa más que abunda o redunda en lo que ya hicimos durante la pandemia y al final se trata, como le digo, de complementar las iniciativas nacionales y que estoy seguro que en el momento que esté plenamente regulado o marcado el desarrollo de esta iniciativa, pues la consejera, mi compañera Esther, estará encantado de daros las explicaciones. No puedo contar mucho más porque no estoy en esa consejería, ¿no? Pero sí sé que la iniciativa tiene ese espíritu, en definitiva, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias a todos.